Cierra los ojos e imagina este sonido, el suave borboteo del agua hirviendo en un cazo, el aroma familiar de la cocina por la mañana, y a tus pies, esa mirada. No es una mirada de hambre desesperada, es una mirada de expectativa y confianza. Tu perro sabe que algo bueno está ocurriendo, y tú, como su protector, sientes esa pequeña punzada de duda. ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Es esto realmente bueno para él? ¿O solo es un capricho? Esa preocupación que sientes es el reflejo de tu amor, porque ser tutor hoy en día es difícil. Estamos rodeados de etiquetas confusas, ingredientes procesados y el miedo constante a no darles la vida larga que merecen. Pero a veces, la solución a los problemas de salud más complejos no está en un bote de suplementos caro, sino en algo tan simple, tan humilde y tan perfecto como un huevo cocido. Hoy, en Conexión Canina, vamos a elevar un ingrediente cotidiano a la categoría de salvavidas. Vamos a desglosar por qué la ciencia lo llama la proteína perfecta, cómo puede regenerar el cerebro de tu perro y por qué este pequeño alimento es, literalmente, medicina envasada por la naturaleza. Prepárate para descubrir la guía del huevo cocido, el secreto para una salud de hierro y un vínculo inquebrantable. Antes de entrar en la química, quiero decirte algo. Está bien preocuparse. Si alguna vez te has sentido abrumado por la cantidad de información contradictoria sobre qué puede comer tu perro, no estás solo. Esa búsqueda de la perfección es lo que te hace un tutor extraordinario. En este video no solo te daremos una receta, te daremos paz mental. Vamos a validar tu intuición con datos científicos para que la próxima vez que le ofrezcas ese trozo de huevo a tu compañero, lo hagas con la certeza absoluta de que estás extendiendo su vida un bocado a la vez. ¿Por qué el huevo? En nutrición comparada, el huevo es el estándar de oro. Esto significa que es la vara de medir con la que se comparan todas las demás proteínas. ¿La razón? Su valor biológico. El valor biológico mide qué tan bien el cuerpo de tu perro puede absorber y utilizar los aminoácidos de una proteína. Mientras que algunas croquetas procesadas tienen un valor del 60% o 70%, el huevo alcanza un 94%. Es, casi literalmente, combustible puro que va directo a sus músculos, su piel y sus órganos sin generar residuos tóxicos para sus riñones. Pero hay algo más: la colina. Este nutriente, abundante en la yema, es el precursor de la acetilcolina, un neurotransmisor clave para la memoria y el aprendizaje. Si quieres un perro que no solo esté sano, sino que sea cognitivamente brillante y emocionalmente equilibrado, el huevo es tu mejor aliado neuropsicológico. A medida que nuestros perros envejecen, uno de los mayores miedos es la pérdida de visión. Los huevos son ricos en luteína y zeaxantina. Estos antioxidantes se acumulan en la retina y actúan como gafas de sol internas, protegiendo sus ojos del daño oxidativo. No solo estamos alimentando su cuerpo, estamos preservando la forma en que él te mira. Aquí es donde muchos tutores se detienen por miedo. Internet está lleno de advertencias sobre la salmonella o la avidina. Vamos a despejar el camino con ciencia. Es cierto que el huevo crudo contiene una proteína llamada avidina que, en cantidades industriales, podría interferir con la absorción de la biotina. Pero, ¿sabes qué? Para que eso ocurriera, tu perro tendría que comer docenas de huevos crudos al día. Sin embargo, en Conexión Canina, siempre priorizamos la seguridad absoluta. Al cocinar el huevo, no solo eliminamos el riesgo de bacterias, sino que neutralizamos la avidina y hacemos que la proteína sea mucho más fácil de digerir. El
huevo cocido es el método más seguro y eficiente para que tu perro aproveche cada miligramo de nutrición sin poner en riesgo su sistema digestivo. Antes de pasar a cómo el huevo puede cambiar la conducta de tu perro, quiero darte un truco que te ahorrará tiempo y frustración. Muchos tutores no dan huevo porque les da pereza pelarlo o no saben la textura ideal. Para un perro, la yema debe estar ligeramente cremosa, pero la clara totalmente sólida. El tiempo mágico son 7 minutos. Si lo pasas por agua fría inmediatamente después, la cáscara se desprenderá sola. Quédate hasta el final, porque te enseñaré una forma de usar esa misma cáscara para fortalecer sus huesos de una manera que nunca habías imaginado. Hablemos de psicología. Para un perro, comer siempre lo mismo, croquetas secas, es aburrido y puede llevar a la apatía. Introducir un huevo cocido rompe la monotonía alimentaria. Desde el punto de vista conductual, el huevo es un premio de alto valor. Cuando tu perro huele el huevo cocinándose, su cerebro libera dopamina, la hormona de la anticipación. Este simple gesto transforma la hora de la comida en una sesión de enriquecimiento sensorial. Un perro que experimenta texturas y olores nuevos es un perro mentalmente más activo, menos propenso a la ansiedad y más conectado con su tutor. El huevo es la forma más barata y efectiva de decirle a su cerebro: hoy es un día especial. Además, para perros con falta de apetito o perros ancianos que han perdido el interés por la comida, el aroma del huevo actúa como un interruptor biológico que despierta su instinto de supervivencia. No estamos ante un simple ingrediente, estamos ante una herramienta terapéutica. Si tu perro sufre de alopecias o piel seca, el huevo es su mejor aliado. La combinación de biotina y zinc actúa directamente sobre el folículo piloso. En pocos meses, notarás que ese pelo apagado y quebradizo se transforma en una capa brillante y elástica. Es, literalmente, un tratamiento de belleza desde el interior. Pero vayamos más profundo. Hablemos de la salud articular. A medida que nuestros perros envejecen, el cartílago se desgasta. El huevo contiene glucosamina y condroitina de forma natural, especialmente en una parte que solemos ignorar. Esto ayuda a reducir la inflamación y mejora la movilidad en perros con principios de artrosis. No es solo comida, es una inyección de libertad para sus paseos diarios. Aquí es donde este video te va a ahorrar cientos de euros en suplementos de calcio. La cáscara del huevo es una mina de oro mineral. Está compuesta en un 95% por carbonato de calcio, pero lo más fascinante es la membrana interna. Esa fina piel blanca que queda pegada a la cáscara es rica en colágeno tipo I, ácido hialurónico y aminoácidos esenciales. Si dejas secar las cáscaras, las horneas ligeramente para eliminar cualquier bacteria y luego las trituras hasta convertirlas en un polvo fino, habrás creado el suplemento de calcio más biodisponible del mundo. Una pequeña pizca sobre su comida puede salvar los huesos de un perro joven en crecimiento o fortalecer los de un senior que empieza a descalcificarse. La naturaleza no desperdicia nada y tú tampoco deberías hacerlo. Como siempre decimos en Conexión Canina, el veneno está en la dosis. El huevo es denso en nutrientes y calorías. Pero antes de ver las medidas, un recordatorio vital. Aunque el huevo es un superalimento, si tu perro tiene problemas renales preexistentes, siempre consulta con tu veterinario antes de añadir proteínas extras a su dieta. Para todos los demás, para mantener ese alto valor biológico sin causar un desequilibrio calórico, sigue esta regla de oro. Perros pequeños, de 2 a 10 kilos. 1 o 2 huevos a la semana, repartidos en pequeñas porciones. Perros medianos, de 11 a 25 kilos. 3 huevos a la semana. Perros grandes y gigantes, de más de 26 kilos.
pueden disfrutar de hasta 4 o 5 huevos por semana. Recuerda que el huevo no sustituye a su dieta base, la complementa. Es el supercombustible que optimiza su motor biológico. Al final del día, cocinar un huevo para tu perro no se trata solo de proteínas o vitaminas. Se trata del tiempo que dedicas a pensar en su bienestar. Es un ritual de amor que ocurre en el corazón de tu hogar. Cada vez que ves a tu perro saborear ese bocado, estás invirtiendo en más mañanas de juegos, más tardes de paseos y más noches de compañía silenciosa. Porque ellos nos dan todo su tiempo. Lo mínimo que podemos hacer es intentar que ese tiempo sea lo más largo y saludable posible. Gracias por ser el tipo de tutor que se informa, que cuestiona y que busca lo mejor. Tu perro no sabe de ciencia, pero siente cada gramo de tu dedicación. ¿Ya incluyes el huevo en la dieta de tu perro? ¿Has notado cambios en su pelo o en su energía? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Nos encanta aprender de vuestras historias. Y si este video te ha abierto los ojos, compártelo con otro amante de los perros. Suscríbete para seguir transformando la vida de tu mejor amigo. Hasta la próxima, en Conexión Canina.